Dice la palabra de Dios en Primera los Corintios, capítulo 14, dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dijo Pablo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete alguien para que la iglesia reciba edificación. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre celestial y buen Dios, gracias por tu palabra y por este tiempo. Te ruego que bendigas el tiempo de la exposición bíblica para gloria tuya, Señor, principalmente, y también para nuestra edificación. En nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Mencionábamos ya, hermanos, que el don de lenguas es era una habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos de los cristianos de hablar en otros idiomas. Era el don de idiomas o lenguas desconocidas para quien las hablaba. Por eso era razón misma por la cual era un don sobrenatural, porque quien hablaba, a quien a Dios le daba dicho don, hablaba en otras lenguas, es decir, en otros idiomas que desconocía ese hermano. Y básicamente ese don de lenguas no era para las damas, no era para las hermanas de la iglesia, era únicamente para algunos de los varones de la congregación, porque Pablo regula el don de lenguas, porque los hermanos de la iglesia de Corinto eran muy sensacionalistas y en sus cultos pues brincaban, danzaban y eran muy desordenados. Pablo dijo, no, hermanos, no, ustedes llegan ahí cuando se reúnen ahí en la casa del hermano donde llevan los cultos, los desarrollan, tienen sus agapes de amor, luego tienen la cena del Señor, luego tienen los cultos de adoración y todo eso, pero es un desorden, porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere hablar en diferentes lenguas y todo el mundo quiere profetizar y los hermanos se levantan, las mujeres también se levantan. Dice Pablo, no, hermanos, es un desastre lo que están haciendo, porque no se reúnen para lo mejor, sino que se reúnen para lo peor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo les dice, hermanos, si entra algún indocto, es alguna persona que no conoce de las escrituras y llega al culto porque como invitado de alguien y ve todo ese desastre, todo ese desorden, pues van a pensar que están locos. Y con justa razón, dice Pablo. Entonces dice, a ver, vamos a establecer algo, dijo Pablo. Aunque probablemente en ese entonces la iglesia de Corinto tenía un pastor o no tenía un pastor, con mayor razón Pablo debía de regular con la autoridad apostólica que el Señor Jesucristo le confirió. Pablo tenía toda la potestad para poder pararse frente a la congregación o poder escribir una carta y decirles, hermanos, lo que están haciendo no es lo correcto ante los ojos de Dios. Todo debe de hacerse en los cultos con decencia y con orden. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo lo que está diciendo no es, hermanos, no hablen en lenguas, porque dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar, pero no impidan tampoco el hablar en lenguas. Pero Pablo regula, dice, las hermanas deben de callar, de guardar silencio en la congregación, porque no les es permitido a la mujer levantarse en la congregación y enseñar o hablar. La palabra hablar aquí en 1 Corintios capítulo 14 se tradujo de una palabra que es laleo, que quiere decir predicar. No se le permite a la mujer predicar en una congregación, porque quien predica o enseña ejerce autoridad sobre quien está enseñando. Y dice Pablo, y no es así, bíblicamente no es el orden. Dios le ha dado otros ministerios a las damas, a las mujeres de la iglesia, pero no es el de precisamente enseñar cuando se encuentren varones en la congregación. Así que el don de profecía y el don de lenguas, básicamente incluyendo el don de interpretar las lenguas, pues era, básicamente dice Pablo, es para varones, pero no todos, porque no todos tienen los mismos dones. A unos puso Dios en la iglesia y les dio este don, y a otros les dio este otro don, y a otros este otro don, dijo el apóstol Pablo. Así que no todos hablaban en lenguas, como debían de hacerlo.
Sin embargo, Pablo les dice, no, hermanos, hay que establecer bien de qué se trata este asunto. Así que Pablo está hablando a los hermanos y se refiere al don de lenguas, es decir, al don de idiomas. La palabra que se tradujo aquí en Corintios como lenguas, es la palabra glosa, que se refiere la palabra glosa tanto al órgano físico que tenemos los seres humanos como lengua, o también a una lengua como un lenguaje, como un idioma. Así que cuando Pablo habla del don de lenguas, diferentes lenguas, está hablando de diferentes idiomas o dialectos. En Hechos capítulo 2, la palabra que utilizó Lucas ahí para referirse a que ellos hablaron en distintas, por lo menos en 14 o 15 lenguajes diferentes o idiomas diferentes. No se tradujo la palabra que se tradujo a lenguas, no fue de la palabra glosa, sino del término griego dialectos, de donde viene el castellano dialectos. Así que no eran ruiditos, no eran murmullos, no eran lenguas extáticas, es decir, palabras o sílabas inentendibles, eran idiomas, eran lenguas. Así que el apóstol no les está escribiendo, hermanos, a la iglesia de Corinto para condenar la práctica misma de hablar en lenguas, porque el apóstol Pablo hablaba en lenguas mucho más que todos ellos. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 18, dice la escritura, dice, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes, dice, pero en la iglesia, cuando me reúno en algún lugar como iglesia con los hermanos para adorar al Señor, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, es decir, en mi lengua natal o en la lengua en la cual la congregación está entendiendo. Dice, prefiero hablar 5 palabras con, ¿en qué versículo estoy? Ya me perdí en el 18. Prefiero hablar, 19, perdón. 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros, es decir, para que otros sean edificados y aprendan que hablar 10,000 palabras en una lengua desconocida que nadie va a entender. Y aunque pudiese haber un intérprete, dice Pablo, no es la función del don de lenguas que se levante para que otro lo interprete, porque el don de lenguas básicamente es para cuando llegase algún extranjero a la congregación, para que Dios les dé entender el evangelio de Cristo a través de su propio idioma. Y si Dios quiere dar un mensaje importante, de suma importancia a la congregación, donde no haya ningún extranjero o algún turista o algún hermano de otra nacionalidad, una persona, quiero decir, pues entonces tendría que levantarse alguien que interpretara dichas lenguas para que la iglesia fuese edificado. Pero el don de lenguas no era para edificar la iglesia, era para los incrédulos. El don para edificar la iglesia era el don de profecía, es decir, la palabra dada por Dios para que la congregación fuese edificada espiritualmente. En otras palabras, era la predicación, la profecía, la palabra profética más segura que Dios revelaba a aquellos unos cuantos que Dios había decidido otorgarles dicho don, el don de profecía. Así que dice Pablo, si alguien quiere profetizar o hablar en lenguas, el que tiene preferencia en la congregación de los dones, pues es el que tiene don de profecía, porque edifica la congregación, y el don de lenguas se edifica a sí mismo. Habla para Dios y habla para sí mismo. Entonces, si vas a hablar para ti mismo, pues mejor vete a la casa y ahí que Dios te hable. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, eso es el tema. Así que el apóstol, hermanos, no escribe a los corintios para condenar el hablar en lenguas, sino para regularlo, porque Pablo mismo hablaba en lenguas, sino que se trata de una regulación, ya que los corintios estaban utilizando los dones espirituales y estaban abusando de los dones espirituales con fines egoístas y no en base al amor. Razón por la cual, hermanos, Pablo tuvo que escribir entre el capítulo 12 y el 14, encontramos el pasaje que habla del amor en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lenguas humanas y angélicas, dice, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? El apóstol lo que le dice a los hermanos, a ver, hermanos, ustedes pueden tener cualquier don, sea el de lenguas, sea el de profecía, sea el de discernimiento de espíritu, sea el de interpretar lenguas, sea el de sanidades, el de milagros, el de exhortación, el don de ayuda, el don de dar, el don de la enseñanza, cualquier don que ustedes tengan, si no tienen amor y no viven en amor con los hermanos, ¿de qué sirve? No sirve de nada.
sirve de nada sobre todas las cosas. Es más, dijo Pablo, las lenguas y la profecía algún día van a terminar, dichos dones van a terminar, los dones revelatorios, los dones de señal, pero el amor nunca deja de ser. Así que es mejor que se vayan apropiando de esta virtud cristiana, dice Pablo, del amor. No importa que no hablen en lenguas, no importa que no profeticen, no importa que no desarrollen algún don. Lo importante es que manifiesten amor en la vida cristiana. Pablo les dijo a los corintios, hermanos, que algún día las lenguas cesarían, dejarían de funcionar. La funcionalidad de dichos dones revelatorios, incluyendo el don de lenguas, llegaría a su fin. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero los dones algún día dejarán de ser. Sobre todo los dones que tenían que ver con señales, los dones que tenían que ver con dones revelatorios. Dice el don, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque ahora estamos conociendo en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, pues va a llegar a su conclusión. Las lenguas cesarán. Pablo dijo, algún día las lenguas serán inoperantes, el don de lenguas. Obviamente hay algunos dones más que tienen que ver con estos. Cuando Pablo utilizó el término, se tradujo la palabra cesarán, fue el término pauo, en griego, que significa cesar de una manera permanente. Quiere decir que cuando llegó lo perfecto, hermanos, que es la culminación del canon del Nuevo Testamento, lo que es en parte se acabó. Es decir, lo que la revelación de Dios que Dios les daba a través de ciencia, de profecía y de lenguas, terminó, llegó a su fin. Cesaron para nunca más surgir. Lo que hoy en día se habla en muchas iglesias que dicen que son lenguas, no son lenguas, porque la Biblia dice que algún día cesarían y no volverían a tener realidad. Cumplieron su labor, cumplieron las señales, la revelación de Dios, mientras se terminaba de recopilar el canon bíblico, es decir, el canon del Nuevo Testamento. Entonces, dice Pablo, en parte conocemos, tenemos el Antiguo Testamento ya escrito, pero en parte tenemos que profetizar, tenemos que echar mano de dones revelatorios y de señales, porque en parte conocemos, todavía no tenemos toda la revelación de Dios, pero cuando se cierre y Dios nos dé toda su revelación escrita en su palabra, entonces lo que es en parte se va a acabar. Y no se refiere a la venida de Cristo, se refiere al canon del Nuevo Testamento. Así que los dones revelatorios, hermanos, cumplieron su función y ya no más han vuelto a surgir. Terminaron, cumplieron su función, ya no hay. Así que las lenguas, hermanos, como milagrosas o los dones revelatorios o los dones de señal, dijimos, terminaron con la era apostólica. También los apóstoles tuvieron su función regulando el establecimiento de los dones, regulando el establecimiento de las iglesias que iban surgiendo, porque no tenían, hermanos, el Nuevo Testamento y era necesario que tuviesen la revelación total y divina en las congregaciones. Cuando la era apostólica terminó con el último apóstol, que fue el apóstol Juan, ya que fue a principios del primer siglo, es decir, comenzando los años 200, ya se había terminado de escribir todo el Nuevo Testamento y ya ya había cartas de Pablo que estaban siendo copiadas para que las iglesias las leyeran y las predicaran como palabra de Dios. Así que los dones milagrosos, los dones revelatorios, los dones de señal terminaron con la era apostólica. Y la Biblia nos habla, hermanos, que Dios continúa haciendo milagros, dijimos. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de sanidad. Pero los dones de sanidad, los dones milagrosos y de señal a través de una persona ya cumplieron a cabalidad la función con la cual Dios los otorgó a algunos de los hermanos. Mencionábamos ya también que en el año 58 después de Cristo, en ninguno de los libros escritos del Nuevo Testamento se registra ningún milagro a través de algún hermano que tuviese algún don revelatorio. Los dones de milagros, dijimos, como las lenguas y las sanidades, solo se mencionan en 1 Corintios, Efesios y Romanos, que fueron escritas después, mencionan dones, excepto los dones de señal. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que para ese entonces los milagros y las señales
ya eran vistos como algo del pasado sencillamente. Fueron confirmados por los apóstoles, por aquellos que fueron testigos del ministerio de Cristo. Una vez muertos estos, fallecidos, pues obviamente ya no hubo más señales a través de una persona. Repito, Dios sigue sanando, Dios sigue realizando milagros, pero no a través de una persona, de un hombre que dice que puede tener cierto don. Así que la autoridad apostólica, hermanos, y el mensaje apostólico ya no necesitaban más la confirmación, pues el Nuevo Testamento ya había sido escrito, había sido terminado el canon neotestamentario y ya circulaba por las iglesias a principios del primer siglo. Así que ya no era necesario buscar revelación por aquí ni por allá. Ya lo tenemos como hoy en día. Ya no necesitamos, hermanos, más revelación, porque ya todo lo que Dios quiere enseñarle al ser humano y darle a entender a una congregación, lo encontramos todo, absolutamente todo, en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que si hay algo, alguna revelación de Dios fuera de la Escritura y alguien llega a alguna congregación y dice, yo tengo algo nuevo que a Dios se le pasó a incluirlo en la Biblia y quiero enseñar, no, pues es un anatema, no lo podemos recibir. Porque la Biblia dice que ya la revelación está terminada y dice la Escritura, si alguien le añadiere a las palabras de esta profecía, será maldito. Así que ya no le podemos añadir, ya no le podemos buscar, pues hay más revelación, no, ya no hay más inspiración, ya no hay. Hay predicación de lo que ya tenemos en este sagrado libro. Ahora encontramos en la Biblia, hermanos, y quiero avanzar ya para el punto final que no vimos la semana anterior. En la Biblia se nos habla de varios lugares donde se hablaron en lenguas, donde se habló en lenguas algunos hermanos. En Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11, vemos el bautismo en el Espíritu Santo de aquellos 120 judíos creyentes en el Señor. Eran los apóstoles, era María, la madre de Jesús, en su humanidad, y otros creyentes que estaban esperando la promesa del Padre. Dijo el Señor, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días va a venir sobre ustedes la promesa del Padre. Así que en estos versículos del 1 al 11 del capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que allí estos hermanos hablaron en lenguas, es decir, en dialectos claramente entendibles para aquellos extranjeros que estaban celebrando alguna fiesta en Jerusalén. Pero también, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, encontramos a otro grupo de cristianos que hablaron en lenguas. Si ustedes se acuerdan, cuando Pedro fue llamado y enviado por Dios a través de una visión para que fuera con Cornelio. Ustedes han de recordar que Cornelio era un gentil, era un centurión romano o era un soldado romano, pero que tenía temor de Dios. Era alguien que conocía a Dios, pero tenía un conocimiento limitado porque dice la Biblia que las oraciones de Cornelio habían sido escuchadas y entonces Dios comenzó a trabajar. Cornelio no era un incrédulo, era un creyente, pero estaba limitado en el conocimiento del Señor. Así que Dios le reveló a Pedro, al apóstol Pedro, para que fuese a buscar justamente a la casa de Cornelio y le expusiese más claramente el evangelio de Cristo para que lo entendieran y los discipulara y los bautizara. Así que fue Pedro, y conocemos la historia. Allí dice la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso o la predicación, y los fieles de la circuncisión, es decir, se refiere a los judíos convertidos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas o en idiomas y que magnificaban a Dios, dice la Biblia. Eran gentiles y los judíos convertidos dijeron, caray, ¿a poco también a los gentiles, al que no es pueblo de nosotros, a poco también el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre la vida de ellos? Porque les escucharon hablar en otros idiomas y así fue, efectivamente. Y también en Hechos capítulo 19, hermanos, encontramos Hechos 19, versículo 1, encontramos también a otro pequeño grupito que hablaron en otros idiomas, en otras lenguas. Hechos 19, 1. Aconteció entre tanto que el apóstol estaba en Corinto,
Apolos, perdón, que estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, a ver, hermanos, dice, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, pues ni siquiera hemos oído. Dice, que haya Espíritu Santo. Pues es posible, dijo Pablo, versículo 3. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados ustedes? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Eran discípulos del apóstol Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, quiero nada más hacer un paréntesis, hermanos. El bautismo de Juan el Bautista, por eso se llamaba el Bautista, porque él bautizaba únicamente a los judíos, a aquellos judíos que creían en Jesucristo como el enviado de Dios, como el Salvador que Dios enviaría, como una manifestación o una muestra de que ellos creían en Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios. Entonces eran bautizados por Juan. Se le conoce como el bautismo de Juan o el bautismo de arrepentimiento. Ellos se arrepentían de sus pecados, como nosotros lo hemos hecho, y la muestra en que realmente se arrepentían y creían en el Mesías venidero, pues era que se bautizaban en agua. Todavía no eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue 33 años después. La consigna de Cristo a sus discípulos. Pero Juan los bautizaba como, ok, tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tu vida antigua, crees en aquel que va a venir, ok, y lo bautizaba en agua. Ellos habían sido bautizados en agua, razón por la cual ellos dijeron, bueno, les dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es en la fórmula que Cristo estableció, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, en idiomas y también profetizaban. Comenzaron a hablar en otros idiomas el Evangelio de Cristo y comenzaron a profetizar, es decir, a predicar la revelación que Dios les estaba dando. Y dice Lucas, eran por todos como 12 hombres. ¡Qué bendición! Son 3 pasajes en el libro de los Hechos que nos habla la Biblia, hermanos, que hablaron en lenguas, ya no más. No era una práctica cotidiana, no era algo muy común, porque dice Pablo, es mayor el que profetiza, el que predica, que el que habla en lenguas. Pero los hermanos de Corinto, ellos dicen, no, es que el que habla en lenguas es algo muy, muy, muy bonito, porque pues la gente te mira, ¿verdad? Y tú ni sabes lo que estás diciendo, pero tú estás hablando. Dice Pablo, no, es que no se trata de eso. El don de lenguas bíblico, hermanos, ya no se encuentra en función en la iglesia cristiana hoy en día. El verdadero don de lenguas, el bíblico. La Biblia declara que algún día las lenguas cesarían, y esto ocurrió, hermanos, cuando la revelación de Dios al hombre culminaría. La Biblia está completa hoy en día, así que el don junto con otros dones revelatorios han cesado su función. Si regresamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice, Pablo les dijo, hermanos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas para nunca más resurgir, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, se refiere al Antiguo Testamento, y en parte profetizamos. No tenemos todo el Nuevo Testamento, los libros. Versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, que Dios nos dé toda la verdad revelada, se terminen todos los libros del Nuevo Testamento de escribir bajo el canon bíblico, dice, entonces lo que es en parte se va a acabar. Es decir, lo que profetizamos y ciertos dones que son revelatorios y de señales, entonces se acabarán. Todo lo que tiene que ver en parte. Así que ya no hay. Lo que hoy en día, hermanos, no es el verdadero don de lenguas. No hay. Sí existen las lenguas, es decir, los idiomas, obviamente, pero hablar en un idioma que no es, no, esos balbuceos que hoy en día en muchas iglesias hablan, ¿verdad? No es el verdadero don de lenguas a la luz de la palabra de Dios. Los brujos hablan en lenguas también. No es, bueno, hablan en lenguas, en lenguas entre comillas, ¿verdad? No en el don bíblico que ya culminó, que ya cesó. Entonces, se debe marcar una diferencia. Ya no hay.
se acabaron, dice claramente la palabra de Dios. Pero junto con el don de lenguas, hermanos, y con esto termino, existía el don de interpretación de lenguas. Si no había en la iglesia un hermano que interpretara las lenguas de aquel hermano que estaba hablando en otro idioma distinto, dice, pues, ¿para qué hablas? Pero si había una urgencia de dar un mensaje, entonces se tenía que levantar un hermano que tuviese el don de interpretar las lenguas. También era una habilidad sobrenatural que Dios dio a ciertos cristianos de traducir las lenguas o los idiomas o los dialectos en que hablaban los que tenían el don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5 dice la escritura, así que hermanos, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete a alguien para que la iglesia reciba edificación. Pablo habla de los que interpretaban las lenguas. Y yo, y en el versículo 27, por ejemplo, si habla alguno en lengua extraña o extranjera, quiere decir, sea esto por 2 o a lo máximo 3 hermanos, dice, y por turno, y que uno interprete. Si no hay quien interprete, pues no va a hablar. Versículo 28, y si no hay intérprete, pues entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esa frase, hermano, y hable para sí mismo, hay que recordar que Pablo tenía una manera muy elocuente de hablar y él usaba mucho la ironía. Era muy irónico. ¿Se acuerdan? Ahí en Gálatas decía, hermanos, pues si van a estar peleando ustedes ahí en la iglesia, es más, miren que no se vayan a consumir unos a otros, no se vayan a comer, como decimos vulgarmente hoy en día, pero son perros y gatos. Si se quieren pelear, pues peleense, dice Pablo, si no entiende, ¿verdad? Nada más que no se vayan a comer unos a otros. Es un sentido irónico. Pablo aquí está usando la ironía y les dice, hermanos, dice, si va a hablar alguien en lengua extraña, que sea 2 hermanos nada más y máximo 3 hermanos en un culto. Dice, pero no al mismo tiempo, va a hablar uno por turno. Termina el uno y se levanta el otro, termina el segundo y empieza el tercero si es que lo hay. Y si no, dice, y tiene que haber alguien que interprete dicho don, versículo 27, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese la boca, dice Pablo, calle en la iglesia y hable para sí mismo, y mejor vete a tu casa y háblate a ti mismo nada más, para que tú seas edificado. Habla para ti mismo y para Dios, pero Dios no necesita que tú lo edifiques, porque es el que te edifica a ti. ¿Sí me está entendiendo la ironía de Pablo? Es como dice, ay, estos hermanitos de Corinto, ¿verdad? Si quieres abundar en ese don, pues mejor ve, si no hay quien lo interprete, mira, guarda silencio, siéntate con esa casa, hablas para ti mismo y ahí te edificas tú solo y háblale a Dios. Entonces, dice Pablo, que Dios necesita ser edificado por ti. No es así. Obviamente, hermanos, el don de interpretación de lenguas ya terminó juntamente con el don de lenguas cuando este cesó. Qué importante, queridos hermanos, qué importante lo que las escrituras santas, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los dones espirituales, y qué interesante es lo que los hombres piensan de ellos en la actualidad. No debemos dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos, por la euforia, por el calor del momento del evangelio. No piense que hablar en lenguas hoy en día es una señal de espiritualidad. Uno ya se terminó ese don. No hay ciertos dones revelatorios, repito, ya no están en fusión. Hay dones que ya cesaron su funcionalidad y hay otros dones que todavía están en vigencia hoy en día en la iglesia de Cristo. Esto vamos a verlo los siguientes 2 o 3 domingos que nos quedan del mes de diciembre con el favor del mes de noviembre, perdón, con el favor del Señor, para ir conociendo la lista de dones y no debemos de salirnos de esos dones. No debemos decir, pues está este don de las matemáticas. No, ese no es don, ese no es el don espiritual, ¿verdad? Pero hay dones de servicio, dones de, ¿verdad? Que nos ayudan para poder servir a la iglesia y ahí entran los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Eso lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo también con la ayuda del Señor. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Cuídense mucho en esta semana. Hay que estar